Para el ejercicio propuesto, se le realizó un estado de cambios en el patrimonio. Se utilizaron los mismos datos, que es el mes 1 y mes 2, y un saldo inicial del periodo, donde el capital social tuvo un saldo final del periodo de 70 millones. El superávit de capital tuvo un saldo final de 6 millones. Para la reserva tuvo un saldo final de 1 millón. La relevación del periodo de patrimonio tuvo un saldo final negativo de 11.386.000 pesos. El resultado del ejercicio tuvo un saldo final de 344.827.000 y en el resultado del ejercicio anterior tuvo un saldo final del periodo de 7.690.000, quedando un saldo total en el periodo de 418.131.000 pesos. Interpretación de las International Accounting Standard (IAS) o normas internacionales de contabilidad (NIC). La primera NIC o IAS que se va a explicar en esta grabación va a ser la NIC 20 o IAS 20, la cual tiene como objetivo determinar las subvenciones o donaciones que los estados hacen a las empresas. En cuanto a la primera pregunta, de cuándo y cómo debería la empresa reconocer tales subvenciones o donaciones que hace el gobierno, hay que hacer dos comparaciones como nos lo pide. ¿Cuándo? Las subvenciones solamente se podrán registrar cuando deban ser reconocidas, es decir, hasta tener un grado de certeza en la que la empresa va a cumplir con los compromisos adquiridos para el otorgamiento de esta donación gubernamental. Además, para hacer las transferencias de los activos no monetarios, se deben cuantificar y contabilizarse al valor razonable como un ingreso durante la vida útil del mismo. El cómo deben ser reconocidas de varias maneras. Primero, es importante mencionar que se reconoce como un ingreso normal a lo largo de los periodos establecidos y se deben compensar con los costos concernientes. Las donaciones estatales pueden ser contabilizadas mediante dos métodos. El primero es el método del capital, en donde la contabilización se hace en el balance o estado de situación financiera en la cuenta del patrimonio neto. En este método se considera que las donaciones gubernamentales son recursos financieros y que se deben registrar en el balance, ya que al no ser reembolsables al Estado se deben registrar como parte del patrimonio neto y no como parte de los ingresos generados por una empresa, como se registrarían si fueran en el estado de resultados. El segundo método es el método de la renta, en donde la contabilización recae en el estado de resultados por uno o más periodos. Por el contrario al método anterior, se considera que las donaciones gubernamentales no son gratuitas, por lo que las empresas adquieren los derechos y deben ser registradas en el estado de resultados y se deben realizar las compensaciones con los gastos afines a ellos. Finalmente, se considera que como los impuestos sobre las ventas, entre otros, se realizan con base en el estado de resultados y se sigue una vía lógica, las donaciones estatales se deben registrar en este estado financiero. En cuanto a las donaciones en activos depreciables, son usualmente reconocidos como ingresos en un periodo, al igual que su amortización a través del tiempo de ejecución, mientras que los activos no depreciables se reconocen como ingresos en los periodos en los que se generan los gastos. La forma de medición en la que se hacen este tipo de subvenciones o donaciones por parte de los gobiernos se debe hacer al valor histórico, si lo hay. Si no, debe ser medible
con el costo con el valor administrativo, o lo que en Colombia conocemos como el valor catastral, el cual incluye el valor del terreno y de las mejoras del mismo. La segunda norma que vamos a explicar es la IAS o NIC 8, la cual trata de las políticas contables, los cambios en las políticas contables y las estimaciones y los errores. De acuerdo con la norma internacional, las políticas deben hacerse de la misma forma a todos los activos de una empresa, de acuerdo con su vida útil, si son activos fijos o activos no corrientes, y asimismo la empresa debe tener en cuenta que al cambiar el sistema de causación en cualquiera de las cuentas puede afectar otros estados financieros. Es por eso que al aplicar la política contable se debe tener en cuenta que esta debe hacerse con retrospectiva y debe tenerse en cuenta como si se hubiera se hubiera tenido en cuenta esta nueva política desde el principio de las operaciones de la empresa. Adicional a lo anterior, hay que hacer los ajustes correspondientes en las cuentas del patrimonio que correspondan a los cambios que se hayan hecho en las cuentas de los estados financieros. Esto con el fin de mostrar a los usuarios de los estados financieros una confiabilidad y una comparabilidad entre los estados financieros de dos o más periodos diferentes, y así poder analizar el comportamiento de las cuentas y sus efectos en el cambio de las políticas en las utilidades. Además, es importante que se debe generar también los cambios correspondientes en el patrimonio. Continuamos entonces con la IAS o NIC 10, eventos que se reportan después de un periodo. En esta NIC o en esta IAS nos plantean tres casos en donde el contador debe tomar algunas acciones. Por ejemplo, el primero, la liquidación de litigios contra la entidad después de la fecha de reporte con respecto a los eventos que ocurrieron antes del final del periodo reportado. Puede proporcionar evidencia de la existencia de un monto pasivo en la fecha del reporte. Un pasivo relacionado con el litigio puede registrarse en los estados financieros si no se reconoce inicialmente, o el monto del pasivo puede ajustarse de acuerdo con la NIC 37 de provisiones contingentes y activos contingentes. En este caso, el contador de la empresa deberá ajustar las provisiones del mencionado litigio y la reconocerá como una provisión nueva. Esto obviamente tiene que afectar la parte del patrimonio para que se tenga en cuenta que es un suceso que puede afectar o no la empresa, en el que el juez o la persona encargada de dictar el veredicto pueda dictarlo a favor o en contra de la misma empresa. En el segundo caso, nos hablan de la quiebra en la declaración de una cuenta por cobrar pendiente de largo plazo después de la fecha de presentación de los informes. Puede proporcionarse evidencia de que la cuenta por cobrar se deterioró en la fecha de presentación de los informes. El deterioro puede ser reconocido en los estados financieros reduciendo la cantidad recibida a su cantidad recuperable si la hubiera. En este caso, el contador debe ajustar el importe en la cuenta deteriorada. Finalmente, en el tercer caso, es la detección de un fraude o un error después de un periodo de notificación, el cual
puede indicar que los estados financieros están mal expresados. Los estados financieros pueden ajustarse para reflejar la contabilidad de los errores o fraudes que se relacionan con los periodos de presentación actuales o anteriores, de acuerdo a lo que se explicó en la NIC o en la IAS 8, la cual trata de las políticas contables, los cambios de estimaciones contables y los errores. Para realizar la detección por fraude o error en los estados financieros, la empresa deberá tener la forma para explicar los cambios que realizará. De no poder tener la forma de explicar estos cambios, esta situación se entenderá como inaplicable en el momento que, primero, las consecuencias que implican la corrección de este error o de este fraude no pueden ser determinados. Se necesita realizar o instaurar supuestos sobre los propósitos que generaron a la comunicación de esa cifra, el cual era erróneo, o la intención de hacer los procedimientos de contabilización en los estados financieros por parte de los gerentes de la empresa. Y se requerirá la valoraciones importantes que provean evidencia esencial para que los periodos o el periodo de los periodos corregidos o a los que hubiesen estado disponibles para la elaboración de este informe y hubieran sido construidos con otra información. Para realizar las correcciones por motivos de cambios de la política contable, el contador deberá realizar los ajustes pertinentes aplicando la nueva política contable desde el momento que se efectuó la estimación colateral de esos cambios. Para analizar la aplicabilidad de la IAS o NIC 37, la cual hace referencia a las provisiones contingencias de pasivos y contingencia de activos, vamos a tomar un caso práctico de competencia. El primer ejemplo es la provisión, del cual los datos se recopilaron del estado de situación financiera del 2018. Se tiene una cuenta de los beneficios, de las compensaciones por beneficios de los empleados por 8.666.551.000 pesos colombianos. Esto se debita y se acredita contra la cuenta de provisión por responsabilidades por el mismo valor. De acuerdo a la NIC o IAS 37, el reconocimiento de las provisiones se hacen cuando la compañía tiene un plan y una forma formal y estructurada, y cuando la compañía tiene una expectativa real de las situaciones. La aplicación contable se hace responsabilidades por la provisión 3.865.974.000 pesos colombianos contra provisiones, deudas o gastos por provisiones por el mismo valor. Esta última parte del ejercicio los valores son asumidos.